Orá, tu casa en Israel. Fundamentos de la Torah. Ahora voy a decir. Lo que estamos estudiando ahora es el Hot y eso de la Torah. ¿Lo ven en el título arriba? Alajot de los fundamentos de la Torah. Esto es lo fundamental que un yudí debe saber antes que todo. Por eso Rambam lo escribió en el primer libro de él. Lo que venimos hablando ya hace varios meses de la definición de Dios, la incorporeidad de Dios. Hablamos de los ángeles, no sé si se acuerdan. Y hoy entramos en un tema profundo también, que tiene que ver con el saber de Dios. O sea, ¿Dios es perfecto? Sí. Entonces él tiene que saber todo, ¿no? ¿Cómo es el saber de Dios? ¿Se puede entender o ni siquiera vigilar se puede entender? Vamos a intentar. La alajá que vamos a leer es la alajá Tet. ¿Tienen la alajá Tet? Alajá Tet. Dice así. ¿Tienen? Estoy a la izquierda. Esto es el capítulo 2. ¿Está bien? De Rambam. O sea, los primeros capítulos del libro. Acuérdense, más o menos todo el libro tiene 1000 capítulos aproximadamente. Estamos en el segundo capítulo donde dice lo más importante. Kol Nimtzaim. Kol Nimtzaim. Todo lo existente, todo lo que existe. Chutz min haboré. Menos Akadosh Baruj Hu, fuera de Dios. Mitzurah Rishoná. De la Tzurah Rishoná se refiere a los niveles espirituales más elevados. ¿Quiénes son los niveles más elevados? Dijimos que hay 10 niveles de Malachim, que son seres espirituales. ¿Y cuáles son los más elevados? Hayot HaKodesh. Bien. Hayot HaKodesh serían los más elevados, por eso se llaman Hayot, porque son seres muy vivos. Vivos es existir. No, bueno, desde los Malachim más elevados. Ad y Tush Katan, hasta el insecto o el bichito más pequeño. O sea, desde lo más elevado hasta lo más pequeño. Betabura Aretz. Todo lo que existe. Akol Mikoach Amito Nimtzeu. Todo existe por la verdad de su existencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo existe, pero todo depende de su de la realidad de Dios. ¿Está bien hasta acá? ¿Me siguieron? O sea, todo depende de Dios. Eso ya lo estudiamos en el Alajá 1, ¿se acuerdan? Todo depende de Dios y Él no depende de nada. Bueno, todo lo que existe, de lo más elevado a lo más pequeño, depende de Dios. Ulefi Shehu Yodea Atzmo. Ahora pregunta. Bueno, todo depende de Dios. ¿Y Dios se conoce a sí mismo? Obvio, está bien, es lo que dice. Ulefi Shehu Yodea Atzmo, por cuanto que él se conoce a sí mismo, no es él. Umakir Godlo, él conoce su grandeza. Utifarto Beamito. Por lo tanto, hasta que una conclusión. Uyodea Akol. Por lo tanto, él sabe todo. ¿Por qué? Todo depende de él. Todo depende de él. Y él se conoce a sí mismo. ¿No? Por lo tanto, él debe conocer todo lo que existe. Porque todo depende de él. ¿Siguieron la reflexión lógica? Por lo tanto, no hay nada que él no sepa. O sea, es igual. Cuando decimos Dios sabe, es lo mismo que decir el ser humano sabe. Estoy en la alajá Tet. Nosotros también sabemos cosas. Pero nosotros no. ¿Cuál es la diferencia del saber de Dios con nuestro saber? Nuestro saber es limitado. Nuestro saber es limitado. El saber de Dios es ilimitado. ¿Qué más? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo sabemos? Copiando, pero esa sabiduría, a través de los sentidos. A través de los sentidos captamos información, a través del pensamiento pensamos y adquirimos información. O sea que la sabiduría nuestra, ¿cómo es? Adquirida. No la tenemos de antes y la vamos adquiriendo. ¿Está bien hasta acá? Sí. O sea, no sabemos de antemano, por lo tanto, nunca. Nunca puedo saber de antemano, porque el saber me viene después de no saber. Primero no sé y después sé. ¿Cómo es el saber de Dios? Siempre sabe. Siempre es diferente. Porque Dios no tiene que ver para saber. Dios no tiene que pensar para saberlo. Sino, Él sabe todo. Ya lo sabe de antemano. ¿Por qué? Me dice Hashem. No, pero ya sé que porque es Hashem seguro. ¿Pero qué explicamos recién? Porque Él es el creador de todo. Y todo viene de Él. Si todo viene de Él y Él se conoce a Él mismo, Él también conoce todo. ¿Ven que el saber es diferente? Sí. O sea, ¿nuestro saber cómo es?
de afuera hacia adentro. En cambio, el saber de Dios sería como de adentro hacia afuera. ¿Vieron el switch? Es diferente. ¿Y qué me interesa si es diferente? No, queremos plantear que cuando decimos Dios sabe, es algo completamente, algo que nosotros no podemos entender. Si lo entendiésemos, vamos a ver que es imposible entenderlo. ¿Hasta acá me siguieron? Fue abstracta la alhaja, ahora viene más abstracta. Entonces dijimos así, Dios sabe todo, del momento que todo depende de Él, y Dios se conoce a sí mismo, entonces Dios sabe todo, porque todo depende de Él, y Él se conoce a Él, entonces Él conoce todo lo que depende de Él. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora viene la famosa pregunta que no vamos a intentar. Si Dios sabe todo, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿dónde está el libre albedrío? Por el tiempo, porque ella no tiene por el tiempo. Porque, primero la pregunta está clara. Sí. Si Dios sabe todo de antemano, antes que lo haga, entonces yo no tengo una elección de hacer o no hacer. Porque Él ya sabía que yo lo iba a hacer. No, pero puede Esa ser es que una él- pregunta que todos preguntan. Najo, por eso dije que es interesante, ¿no? Por eso es buena. Por eso es una pregunta buena. Entonces, ¿cómo tratar de responder a esa respuesta? Manteniendo, que el libre albedrío se mantiene. O sea, nosotros elegimos y Dios no estipula lo que elegimos. Nosotros elegimos. Porque si Dios estipula lo que elegimos, entonces, No tenemos ni idea. o sea, seríamos como un robot. ¿Qué pasa? O sea, en verdad nosotros elegimos estar aquí estudiando hoy. Sí, Sí, y por eso es el mérito de ustedes que están estudiando. pero ya sabía. Pero digo, no, pero Dios ya sabía que iban a estudiar. Ah, entonces ustedes no eligieron nada. Dios las puso para estudiar acá. Ah, entonces no tienen ningún mérito. Porque son dos cosas independientes. Entonces tenemos que entender cómo se mantiene que ustedes eligieron y cómo mantener que también Dios lo sabe. Y no niega vuestra elección. ¿Entendieron la pregunta del millón? Esa es la pregunta, ¿bien? Que quiere tratar de explicar acá. Pero es muy difícil explicar esto. Va a tratar en esta alhaja va a tratar de decirlo. Sí, ¿qué respuesta? No hay tiempo. La del tiempo. Primero, que Dios no depende del tiempo. ¿Están de acuerdo que Dios no depende del tiempo? Dios está fuera. Cuando yo digo Dios sabe antes que yo lo haga. ¿Qué es antes? ¿Qué es antes? Siempre. No hay. Claro. Pero ya no hay tiempo. En Dios no hay antes. Y en Dios no hay después. Ah, entonces no es que lo sabe antes, entonces yo no pude elegir porque Él ya lo sabía antes. Porque en Dios no hay antes. No hay, es un todo eso. Está fuera del tiempo. Sí. Exacto. Entonces el tiempo no lo abarca Él. ¿Entendieron este punto? ¿Se entendió este punto? Este es bueno porque este es lo más... Para bajarlo y explicarlo está bien. Dios está fuera del tiempo, por lo tanto nuestra elección... Nosotros estamos en el tiempo y elegimos. Hay antes, hay después. Entonces decimos, pero si Dios sabía antes, entonces yo no elegí nada. No, porque no hay antes, no hay antes, no hay después en Dios. Como que Dios lo está viendo desde otra dimensión. Es como, Y yo elijo, Dios sabe todo y yo elijo, se mantiene igual. es como que al mismo tiempo él escucha la tefilot de todo Israel. No es que, por ejemplo, si yo le hablo y me escucha nada más a mí. No, Por ejemplo, yo puedo estar y todos... a todos, y escucha a todos, de las tefilá de todos los Yudim, de todo el mundo, en cualquier... En Shahari, haciendo Shahari, te escucha todo. Allí me escucha todas las tefilot. Muy bien. Porque no me entiendo. Exactamente. Pero la pregunta era, pero si Dios sabía que vos ibas a decirle eso, entonces tú decidiste decirle eso porque Dios ya sabía que le ibas a decir eso. ¿Entendés? Pero no es con la... No, porque Dios lo sabía, pero Dios no sabía, estoy hablando como antes y después. No hay antes, no hay después. ¿Entendió? Sí, pero es como que vos una vez vos dijiste que es como que ayer sabe el punto que vos vas a llegar, pero no sabe qué camino vas a elegir, algo así. No, dijimos eso, pero yo dije, no, hay que tener cuidado con esa respuesta. Porque Dios sabe, Dios no sabe solamente el punto, si decimos, Dios sabe el punto que voy a llegar, pero no sabe el camino que voy a elegir, Pero estoy vos no lo diciendo sabes. que Dios no sabe algo, claro, es imposible decir eso. Entonces, Eso es una imperfección eso. Está mezclando, está humanizando a Hashem, le está dando tiempo. En el momento Por eso, entonces decir que Dios sabe el camino que vas a elegir, Dios sabe a dónde vas a llegar, pero Dios lo sabe fuera del tiempo. Como Dios está fuera del tiempo, eso no quita tu elección. es como que él sabe lo que yo voy a elegir, pero porque él me dio la opción de elegir, no es que él me obligó a elegir eso. Ah, exacto, obvio. Eso, entonces esa es la respuesta. Sí. Él sabe lo que yo voy a elegir, pero él me dio la posibilidad de elegir. Neto, y vos elegís lo que querés. Y Dios sabe todo, pero Dios lo sabe, pero ese saber todo de Dios está fuera del tiempo, por eso no condena
a tu elección. Pero es, por ejemplo, yo estoy por hacer, digamos, no sé, un pecado, digamos, ¿no? Dios sabe todo. Pero vos elegís. Decí, estás por hacer una misma. No, entonces digamos, yo voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer un pecado y Hashem sabe que yo estoy haciendo el pecado. Vas a fumar. Digamos, Dios sabe todo. fumar es un pecado. Pero tú lo eliges hacer. Dios te dio la elección. Claro. Y hay responsabilidad por la elección. Por ahí, no, pero un montón de veces lo pasa que, por ejemplo, una persona, por ejemplo, yo me estoy por enojar, ¿no? Sí. Y Hashem sabe que me estoy por enojar. Sí. Y en ese segundo me controlo. Bien. Entonces, Aplicaste tu libre albedrío y Claro. te dominaste. es como que tuve dos opciones al mismo tiempo. ¿Entendés? Siempre están las dos opciones, Es claro. como que, entonces él supo las dos cosas. Él supo las dos opciones, también supo lo que elegiste, pero lo supo fuera del tiempo. Su cerebro Es como. O sea, claro, Cerebro. no es cerebro, digamos. Es claro, para aproximarlo nosotros decimos como su cerebro, pero es algo súper. Él es el que Dios es el que creó todos los cerebros. Es como. o sea, para Dios creó los cerebros. Sí. Es como cuando una mamá va con su hijo y le compra y le dice, o sea, conoce perfectamente a su hijo y Sí. le da la opción, ¿qué sabor quieres? Chocolate o vainilla. Y sabe que va a decir chocolate porque. Porque él conoce que le gusta más el chocolate. Está bien, es verdad. Pero siempre está la posibilidad que diga de repente vainilla. Sí, puede cambiar de. Y Dios también sabe eso. ¿No? Y pero lo sabe fuera del tiempo. Acuérdense, si dice, lo sabe, pero fuera del tiempo. Entonces no tengo problema, es fuera del tiempo. Pero todavía hay para profundizar más. No es tan fácil la cosa. ¿Pero se entendió esta respuesta? Por lo menos ya tienen una respuesta factible. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hablar de adentro, pero van a ver que es más difícil. Yud, la alajá Yud es la que dedica a esto. Akadosh Baruj Hu Makir Amito. Dios conoce su propia verdad. Eso sí, ¿no? ¿Entendieron? Él conoce su verdad. Él se conoce a sí mismo. Beyodea Ota que Moshei. Y la conoce como es. ¿Dios se conoce a sí mismo como es? Sí. O sea, decir que Dios conoce a Dios mismo, en eso no hay problema de decirlo. Obvio que cada uno bueno, Dios se conoce a sí mismo. Beno Yodea, y ahora dice, pero ¿cómo sabe Dios? Eno Yodea Vedea Shei Hutz Mimenu. No es un saber que está fuera de él. No es un saber externo a él. ¿Nuestro saber es externo a nosotros mismos? Sí. Yo no sabía que esa mesa estaba en ese lugar ubicada, pero de repente salí de mí, vi la mesa y ahora sé que esa mesa está ahí. Adquirí sabiduría. Ese saber que yo adquirí no lo tenía antes, ¿no? Ese saber es externo a mí, ¿no? Bueno, pero el saber de Dios no es externo a él. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Que Moshe Anu Yodim, como nosotros sabemos. O sea, lo que quiere plantear Rambam es que el saber de Dios no es como nuestro saber. Porque nosotros, ¿qué saber conocemos? El saber nuestro. Y nosotros aplicamos ese concepto a Dios. Sí. No, error. No puedes aplicar ese concepto a Dios porque Dios es diferente. Sigo. She'en anu vedaatenu ejad. Nosotros y nuestro saber es lo mismo. La existencia nuestra y nuestro saber es sinónimo. No. Existimos. Tenemos sentimientos. Tenemos pensamientos, ¿no? Tenemos emociones. Nosotros y nuestro pensamiento es lo mismo. No, son dos aspectos de nosotros, ¿no? Bueno, Abalaboré y en Dios, ¿cómo es? Lo tiene. ¿En Dios no puedo decir que Dios y su saber son dos cosas diferentes? No, porque eso iría en contra de qué. ¿De qué principio de fe iría a decir que Dios y su saber? El principio de que Dios es único. Ah, claro, el primer principio de fe. O el segundo principio. Que Dios es único. Si yo digo que, entonces dice, Aboré, pero Dios, Uvedato, él y su sabiduría y su vida, Ejad, es uno. Yo no puedo decir que él y su vida es algo diferente, ¿no? Porque eso va en contra de la unicidad de Dios. Entonces, ¿cómo digo? Que Dios y su vida y su saber es uno. Medio difícil decirlo, ¿no? Pero es así. Él, o sea, decir Dios es sinónimo de decir el saber de Dios. El saber de Dios es Dios. Y la vida de Dios es Dios. Pero entonces no lo puedo entender eso. Claro, presta atención, ¿eh? Aval. Él. Vedato, su saber. Behayab, y su vida. Ejad, es uno. Mikol Sad u Mikol Pina. De todos los ángulos y de donde lo veas, tiene que ser uno. Sheil Malé. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo decir que Dios es algo?
y además hay su saber y su vida. Lo multiplico, digo que son 3 dioses. ¿Entiende el problema? Teológico, que va en contra del principio de fe absoluto del judaísmo. Principio de fe es que es principio de verdad, es algo lógico absoluto. Que Dios, bueno. Si Dios viviría, ¿Dios vive como nosotros vivimos? No, ¿por qué no? Porque ¿cómo es nuestra vida? Limitada, adquirida, venimos al mundo y podemos desaparecer. ¿Dios vive como nosotros vivimos? No. Beyodea, bedea. Y si Dios supiese como nosotros sabemos, no, porque nuestro saber es adquirido, ¿no? Y el saber de Dios es anterior. Allá llameloot arbe. Acá. Serían varios dioses. Ese es el punto grave. Si yo pienso que Dios sabe de esa manera, estoy hablando de varios dioses. ¿Por qué varios dioses? Él, Hayab, su vida, Dato, su sabiduría, Ben Adabarken, el Aehad Mikol Tzad. Dios es uno de toda manera posible. O sea, no podés captar cómo Dios es uno. En otras palabras está diciendo eso, ¿no? ¿Entendemos cómo es la vida de Dios? ¿Entendemos cómo es el saber de Dios? Ahora, Mikol Piná Bejol. Si no entendemos cómo es el saber de Dios, ¿hasta acá me siguen? Dios sabe todo. ¿Absoluto? Sí. ¿Sabemos cómo Dios sabe? No. Si no sabemos cómo Dios sabe, entonces la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Si Dios sabe todo, ¿cómo tengo el libre albedrío? La pregunta ahora cayó. No está bien hecha. Porque yo no sé cómo Dios sabe. La pregunta estaba hecha basada en que yo pensaba que yo sabía cómo Dios sabe. Y yo decía, pero si Dios sabe todo, entonces yo tengo el libre albedrío. No. No puedes entender lo que es el saber de Dios. ¿Por qué no puedo entender lo que es el saber de Dios? Porque eso sería entender a Dios. ¿Y a Dios lo puedo entender? No. Entonces cayó la pregunta. ¿Entendieron? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Esta es lo más profundo que hay. Esta es la respuesta más profunda de todas. Más que lo que... Está bien. La otra era más para bajarlo. Pero en verdad... Esta es la verdad. La verdad es que el saber de Dios... La verdad... ¿Cómo sabe si Dios? La verdad absoluta es que ¿Cómo sabemos? ¿Cómo es el libro de Dios? nosotros sabemos que Dios sabe todo. Eso sabemos, ¿eh? Pero no sabemos cómo Dios sabe. Eso es verdad. Lo que dije acá es absoluto lógico, ¿eh? 100% y no se puede tirar abajo nunca esto. Pero nunca vamos a saber. Eso es lo que... La verdad es que nosotros no podemos saber cómo Dios sabe. Si nosotros supiésemos cómo Dios sabe, es como que nosotros seríamos Dios. Tendríamos que entrar en ese nivel, en esa dimensión. Y es una dimensión inentrable, que no se puede entrar. Entonces vos no podés saber cómo Dios sabe. Sabelo, es absoluto que Dios sabe todo porque Dios es perfecto. Y no saber es imperfección. Pero cómo Dios sabe, yo no sé. Y ese cómo Dios sabe, que yo no sé cómo es, ¿niega el libre albedrío? No lo niega. Lo negaría si fuese como nuestro saber. Ahí sí lo negaría. Pero es otra cosa. ¿Entendieron? Si fuese como nuestro saber lo negaría, porque si yo sé algo de antemano, si yo sé lo que esa persona va a hacer mañana, esa persona no tiene elección. Si yo sé 100%, esa persona no tiene elección. Eso niega. Entonces si Dios sabe, tampoco tiene elección. No, porque el saber de Dios es diferente. Más o menos. Sí. Si llegó un poco, es bueno, esto es profundo. Entendieron que Dios es perfecto, que Dios es único, que Dios sabe todo y que su saber es incaptar. No lo podemos captar como Él sabe. Porque es algo diferente a todo. ¿Entendió? O sea, si una persona que dice, quiero entender cómo Dios sabe y así entender cómo es ese saber, no niega el libre albedrío. Y quiero entender cómo es el saber de Dios. ¿Cuál sería la respuesta? Sabes entender. Exacto, la respuesta verdadera sería imposible. No podés entender cómo Dios sabe. No, yo voy a entender. No vas a entender nunca. Eso es lo que quiere decir Rambam acá, ¿eh? Miren que Rambam es fanático del intelecto. Rambam es racionalista. Pero eso es lo grandioso de Rambam. Que sabe ponerle límite a la razón también. La razón tiene límites. Es verdad que yo debo desarrollarla. Pero no decir, la razón puede saber todo. ¿No? Hay cosas que la razón no puede saber. ¿Yo puedo conocer cómo es la esencia de Dios? No, o sea, imposible. Eso la razón no lo puede captar nunca. Pero puedo entender que... ¿Puedo captar que Dios existe? Sí. Eso es absoluto, eso sí. Y que Dios es único, seguro. Pero no podés captar cómo es Dios. Porque en eso somos limitados. Ahora, pero ¿qué es lo que dice Rambam? Rambam dicen, vos podés desarrollar tu pensamiento, podés estudiar, podés llegar alto.
alto. Hay otros que te van a decir, no somos nada, no podés pensar. Emuná ciega, no pienses. Rambam no está de acuerdo con emuná, una fe ciega. Rambam dice es una fe con conocimiento. Quiere decir, una cosa es no pensar nada, la otra cosa, pensar lo máximo que puedas pensar. Y mientras más Y llega, más te apegas a Hashem. cuanto, y bien, solo sé que no sé nada, digamos, algo así. Cuanto más sepas, te vas a dar cuenta qué poco que sos. Eso es la humildad de Moshe Rabbeinu. Moshe, que es el que más conoce a Dios, él es el más humilde, porque sabe que, wow, después sabe que no sabemos nada, en otras palabras, o sea, no sabemos nada, no, que sabemos muy poquito, pero es lo máximo que podemos, es saber. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Sí. ¿Está clara la idea? Entonces, termina diciendo, Nimseta Omer. Es lo mismo que decir, esto es medio difícil, es decirlo pero no entender. ¿Hay alguna pregunta de lo que dije? ¿Se entendió? Bueno. Ua Yodea, él es el que sabe. U Ayadúa, él es lo que sabe. Él es lo sabido. Beúa de Atma, y él es la idea. ¿Ven? Es medio algo inentendible, ¿no? Él es el sabedor, él es el ser que sabe. Al mismo tiempo es lo que sabe. ¿Está bien? Y él es la idea que él sabe. Lo dije, pero ¿lo entendimos? No lo entendimos. Lo dije, pero no lo entendí. Estoy diciendo que las tres son uno, en otras palabras. ¿Entienden? Estoy diciendo. Pero no lo puedo entender. Eso puedo aceptarlo, pero no puedo entender cómo es. Pero es así. ¿Por cuál? Para él es todo peligroso. ¿Qué dijiste? No, que él lo sabe todo. Él sabe todo. Él sabe todo. Él sabe. sabe. ¿Por qué él es todo peligroso? ¿Sabes por qué él es todo? No, decir él es todo porque sí. Porque Estoy diciendo que todo esto es Dios. La mesa Yo no digo que esto es Dios. ¿Entienden? Hay esa frase que dicen, él es todo. Jabal Alasman, ¿cómo no crees Dios? ¿Cómo no crees en Dios? Te dicen, él es todo. Muy linda. Qué frase, buenísima, hermosa. Pero vamos a entenderla y vamos a ver que es peligroso eso. Porque todo esto no es Dios. Esto es la creación de Dios. Decir Dios es todo es, en otra palabra, en filosofía es panteísmo. Panteísmo era Spinoza. Spinoza es herejía total. Él decía, todo es Dios. Nosotros también somos Dios. Yo también soy parte de Dios, yo soy Dios. No, yo no soy Dios. Yo soy su creación. ¿Entienden? Entonces la pregunta es que, si yo quiero decir, Él es todo, quiero decir, Él sabe todo. Perfecto. Sí, a eso me refiero. Perfecto. Así. Esto que quiero que la mayoría de la gente entiende eso, ¿no? Él sabe. No sé, alguno entiende Él es todo y todo es Él. Entonces, si alguien entiende es todo, que es todo, el vaso es Dios. Porque Él es todo, ¿no? Eso No, el vaso no es Dios. ¿Se entendió? sabe todo porque él creó todo. Exactamente. Entonces lo que dijimos al principio, Él sabe todo porque Él creó todo, y por cuanto que Él creó todo y Él se conoce a Él mismo, Él conoce todo. ¿Puedo entender cómo Él sabe? No, porque sería entender a Dios y a Dios no lo puedo entender. Pero entonces Él y su sabiduría son dos cosas. No, Él y su sabiduría es lo mismo. Pero ¿a Él lo puedo conocer? No. ¿Y a toda su sabiduría la puedo conocer? No, porque Él y su sabiduría es lo mismo. ¿Entendieron? Sí. Hablé lógica. Por ahí sí un poco. Yo cuando era chica, Un poco sí, su creación. Exacto. cuando era chica, yo como que hacía tefilá sin hacer tefilá. O sea, En tus palabras. Hacía de tu... yo de repente me trataba de imaginar que A era Dios. Sí. y Sí, yo todo ser humano se trata de imaginar. Sí. trataba como de explicarme quién es Dios. Y yo decía, Dios es Dios. Esa es mi respuesta. Está buena. Está buena. Está buena. ¿Quién es Dios? Es como decir, soy el que soy. Sí, eso le dijo. Que Dios ¿cómo se definió? Eye, ayer, eye. Soy. ¿Qué soy? El que soy. ¿Y qué me dijiste? Soy que soy la que soy. Soy el que soy. No, soy la frase. ¿Qué frase? Soy el que soy, que no soy, que soy. No sé cuál es la frase. ¿Verdad que está prohibido pensar como es ayer? Claro, en otras palabras, pensar cómo es Dios, claro, es imposible. Está prohibido. O sea, yo no puedo tratar de imaginarlo a Dios, porque es inimaginable. Ulay tenés esta idea, pero tenés que saber siempre, eso seguro no es. Porque yo no puedo saber cómo es. Siempre cuando me Se imagina un ser humano con barba blanca, un ancianito sentado. Está bien, que no se lo imagine. Dios no es anciano ni con barba blanca. Es simbólico. No es un ser humano. No es de este mundo. Es diferente a todo. Por cuanto que es diferente a todo. no conocemos cómo. No me Exacto.
¿Entendieron la frase esta lógica? Si es diferente a todo, nunca puedo entender cómo es. ¿Por qué? Porque es diferente a todo. Y todas las cosas que vos sabés cómo son, las sabés por asociación. Entonces, ¿no? ¿Entendieron? O los mareé. A vos te mareé, a vos no te mareé, vos está bien, ¿no? Yo también tengo la casa hace rato. Está bien, no importa. Lo principal es que agarrar el mensaje, se agarra la base. Lo entendieron es que Dios es súper incaptable. ¿Está bien? Eso es lo que dijo. Ahora, Él, su sabiduría, lo que Él sabe, es lo mismo, dice. A Kolejad. Miren lo que dice acá Rambam, ¿eh? Nosotros pensamos que lo entendimos, entonces Rambam enseguida me dice, yo sé que no lo entendiste, porque esto es imposible de entenderlo. Está bien que no lo entiendas, que no entiendas cómo es, sino que es así, pero no entiendo cómo es. Eso está bien, porque no puedes entender cómo es. Sí, pregunta. Adeatzma es la idea misma. Él es el que sabe. Él es lo sabido y Él es la idea. Es como que yo sé ahora yo entiendo lo que es una mesa. Yo antes de saber lo que era una mesa, era yo con el potencial de saber lo que es una mesa. Después estaba la mesa y estaba la idea de lo que es la mesa. Son tres cosas. La idea, definición de mesa, objeto para poner cosas. La mesa esta que está acá y yo que estoy acá. Es decir, yo, la mesa y la idea de la mesa es uno. ¿Cómo es uno? En la mesa soy esto, soy yo y la idea. Aquí como es raro. Si no. Pero en el potencial, pero cuando vos conocés esa mesa y conocés la idea de la mesa, tu saber es como, bueno, déjenme. En Dios se transforma en uno. ¿Entendieron? No hay que tener cómo, no tengo que tener cómo, nada más que es así. Ahora dice, dabarse en koach bapele hombro. ¿Qué quiere decir en koach bapele hombro? Esto que dijimos aquí, no hay fuerza en la palabra para decirlo. Entonces, ¿para qué lo dijiste? Por eso, ven, Rambam sabe que lo digo para tratar de explicártelo, pero en verdad no lo puedo entender nunca. Loba Osen le llamó. El oído no está capacitado para escucharlo. Dijo, la boca no está capacitado para decirlo. El oído no está capacitado para escucharlo. Veló Belevadam le Akiro. Y el pensamiento del ser humano no está capacitado para entenderlo. Acá ¿quién me puso? El límite. ¿Ven? No puedo entender cómo es así. Pero podés saber que es así. ¿Sí ves la diferencia? Puedo saber que es así. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es así? Necesariamente tiene que ser así, porque es único. ¿Y cómo es? ¿Cómo no puedo entender cómo? ¿Me siguieron la diferencia entre es y cómo? Y el corazón no ¿Estamos de costado? Alicia, estamos de costado. Está bien. A lo mejor estuvimos todo el día de costado. Saludamos a todos. No importa. el corazón no está preparado, también dice. Sí, cuando el corazón quiere decir el pensamiento y el corazón. No puede entender. Acá el corazón se refiere a En algún entendimiento. sentido el corazón sí. Exacto. Es lo único que sí, yo creo. No, quiere decir corazón, las dos cosas quiere decir. El pensamiento y el entendimiento y el sentimiento. No están capacitados para entender Yo esto. creo que el corazón, que es lo que de verdad está dentro de nosotros, que Pero si nosotros lo podemos explicar, es lo único que de verdad se conecta. sí, pero no, lo que dijo acá es que el corazón no puede entender cómo es esto. Es verdad que el corazón se conecta, pero ¿puedo entender cómo es el saber de Dios? Desde ese punto no. Eso es lo que quiso decir. Si vos querés decir que con el corazón me conecto, perfecto, no dije que no me conecto. Quise decir que no podés entender cómo. En eso me mantengo el límite. O sea, no quiero decir, este es el límite de la razón, pero el sentimiento sí puede llegar. No. Dije que es el límite de la razón, el límite del sentimiento, el límite de todo. ¿El qué? Estos temas que estamos estudiando son muy profundos, no todos estudian. ¿El qué? ¿Qué tema? Esto. No, estos temas estamos profundizando, no todos saben esto, ¿verdad? Pero Rambam pretende que, miren qué lindo, Rambam pretende que todos lo sepan. ¿Cómo sé que Rambam pretende que lo sepan? Porque lo puso al principio de su libro. No, está bien, ¿qué te pasa? A mí me es importante que tu Neshama se eleve. Que Neshama entienda esto y se eleve, eso es lo que me interesa a mí. Esto está bien. ¿Entendiste? Que Dios es perfecto y que Dios sabe todo. Perfecto. Si alguien otro no lo sabe, ¿qué me interesa? Ahora me interesa a ustedes. Que usted lo Pero qué entienda. importa si o sea, qué importa decir, yo de todas maneras creo en fe absoluta, a decir, voy a tratar de entender, pero igual no entiendo nada y entonces creo en fe absoluta. Entonces, No, es diferente. No es lo mismo. Fe absoluta es decir, es una fe absoluta y ni siquiera empiezo a investigar. por Esperá. eso, ok. Otra cosa es, investigo y llego a la conclusión de qué es lo máximo que es captar y qué es lo máximo que se puede saber y entiendo por qué necesariamente es así. Hay mucha gente que va a investigar y entonces como no va a entender,
No, acá no es el tema. No, no estoy entrando en la psicología de la gente, si entra, qué le va a pasar. Estoy hablando de cómo es la verdad. Esto me interesa ahora. Así es, la verdad es esta. Ahora estás hablando de otro tema. Si conviene o no conviene investigar en estos temas. Eso es otro. Obvio que Rambam acá no está entrando en una filosofía, no es guía de los perplejos, lo más profundo acá. Acá es Yesodei Torah para que todo yudí sepa lo básico. Esto lo entiende que cualquier yudí puede saber que Dios sabe todo. Y eso no niega el libre albedrío y su saber es especial. Perfecto, eso está bien. Con esto me alcanza. Nada más que yo, como le estoy dando la clase más profundamente, quiero que ustedes profundicen más. No me estoy conformando con dárselo simple. Dice, ¿qué tiene de bueno saberlo más? Tiene mucho de bueno, porque está mucho... No, es claro. Cuanto más lo sabes, más cercano a Dios estás. Yo quiero que ustedes se acerquen a Hashem. Si yo lo sé en una muna ciega, ¿en verdad estoy cercano a Hashem? No sé, por ahí estoy alejado, porque lo que yo sé, no sé si lo que sé bien, por eso. Entonces, por eso la emuná es con investigación. Porque la emuná con investigación y con conocimiento te acerca a Dios mucho más. Esa es la conexión con Dios, al fin y al cabo. Y preguntarse y después decir, bueno, entonces yo... Y saber, y preguntar, investigar, con límite, con humildad, y tratar de profundizar cómo es Dios, que es lo máximo que puedo saber. Porque si no profundicé nunca en eso, y te preguntan algún día, ¿qué significa Dios es único? Yo qué sé, Dios es único. ¿Pero qué Dios es único? ¿Como una mesa es una? Y a lo mejor es igual. No entendiste nada. ¿A quién estás sirviendo? Bueno, el ideal me dijeron que era una ciega, yo sirvo así. A lo mejor estás haciendo idolatría y no te diste cuenta. ¿Entienden el problema? ¡Pum! Ese es el problema. Entonces yo quiero que la emuná sea firme para que sea un servicio a Dios verdadero. Al fin y al cabo esto es lo más importante. ¿Se entendió? Termina la frase. Le fijas con Brim Jaina. Después, bueno, por lo tanto se dice, eso no se lo fotocopia, les leo lo que dice. Dice, miren cómo dice, por la vida de Dios, se escribe Hei Nafsheja, y no se dice, o Hei Paró, por la vida de Paró, Ben Ombrim, Hei Hashem. Dice, hay una diferencia. Si se dice Hei o Hei. Si se dice Hei Paró, se dice la vida de Paró. O Hei Nafsheja, la vida de la persona. Entonces, una cosa es la persona, otra cosa es la vida. Cuando se habla de Dios, no se dice Hei Hashem, se dice Hai Hashem. ¿Por qué? Porque la vida y él es lo mismo. Por eso se cambia de Sherek a Pataj. No importa, es una cosa de... Está hablando de Nulpan, acá. Pero te está explicando. No, la vida... Yo existo, es mi potencial, mi vida, mis conocimientos, es una cosa, mis sentimientos. ¿No es todo una cosa? ¿Sentimientos si él es uno mismo? No, nosotros, mi sentimiento, la persona es la persona, con su vida, el ser humano se subdivide en varios aspectos, ¿no? Bueno, la pregunta es si Dios se subdivide en varios aspectos. No. Entonces cuando decimos la vida de Dios, no escribimos de la misma manera que decir la vida de la persona. ¿Por qué no? En hebreo no se dice Hei Hashem, se dice Hai Hashem. Se dice, ¿por qué? ¿Por qué? Te quiero explicar algo en hebreo, ¿no? Porque lo que está diciendo ahí que es no importa ahora por qué en hebreo se dice así, pero la vida de Hashem y Hashem es lo mismo, por eso no la separás. No es como el adjetivo, el sustantivo, el adverbio. ¿Está bien? El ser humano tiene pensamientos, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Antes de tener el pensamiento, no lo tenía, después lo tuve, cambiamos. Entonces, el ser humano es único, no, está dividido en aspectos, ¿no? Bueno, lo que te quiere decir, ¿y Dios no está dividido en aspectos? No, porque Dios es Ejad, es único. Eso ya lo estudiamos antes, que vengan ustedes, ¿está bien? Pero ya lo demostramos absoluto, lógicamente que es la unicidad de Dios. Por ende, es así. Nada más, eso no fue un agregado. Lo más importante, ¿se entendió hasta acá esto? ¿Está bien? Así juran en el Tanaj, ¿no? Así juran en el... Sí, la palabra dice, Sheena Borebe Hayab Shnaim, porque Dios y su vida no son dos. Como la vida de los cuerpos, que somos, ¿está bien? O que Hayam Malachim. El Malach, el ángel, fue creado por Dios, ¿no? Entonces, en un momento no existía y después existió. ¿Está bien? Entonces, eso se subdivide en dos aspectos. Él puede existir y puede no existir. Y pasó a existir. Dios existe. Siempre existió. ¿Puede no existir? No. Es la existencia. Es único del vamos. Entonces, yo no conozco nada así. Claro, yo sé que no conocemos nada así. O sea... Que Él es diferente a todo. Todo lo que nosotros conocemos es de este mundo. Y Dios está por fuera de este mundo. ¿Está bien hasta acá? Conclusión hasta acá. Quiero decir 5 minutos, otro tema. La conclusión hasta acá fue que el saber de Dios es diferente a nuestro saber. Y Él sabe todo.
Y su saber no niega el libre albedrío. ¿Por qué no niega el libre albedrío? Porque su saber es diferente a otros saberes. ¿Está bien? ¿Está claro? Si su saber es diferente, ¿te quedó claro? Y que Dios es perfecto. Esto fue lo que dijo en esta alajá, ya sé que es muy profunda, pero queríamos profundizar. Nada más algo para decir porque ahora vamos a ver algo de la Shoah. ¿Está bien? Entonces, una clase de la computadora necesitamos, ¿sabes? Pero algo del kashrut, que el otro día analizamos, porque la para allá ahora Tazria habla mucho de la lepra, es muy técnico, ¿no? Si uno lo lee dice, uy, la lepra, pero habla de la lepra. ¿Por qué venía la lepra? Sí, porque dice que primero, normalmente la clásica respuesta que tenemos que es, que venía por la Yonah Ra. Y si hablaba de la Yonah Ra, ¿qué pasaba? Empezaba primero... No, primero por los platos. Por los objetos. Por los objetos. Después, las paredes de la casa. O sea, si él hacía teshuvá, se quitaba. Si él no hacía teshuvá, le llegaba a las paredes, cada vez más cercano. Si él no hacía teshuvá, había varios colores, no era solamente blanco o no blanco, porque el color de las paredes podía ser verdoso, podía ser otro, ¿está bien? Si no, le agarraba sus vestimentas, otra vez. Y si hacía teshuvá, se iba. Si no, le tocaba a la persona. Y eso es lo que dice lepra. Como tzara. La pregunta es si es la traducción exacta, lepra. ¿Está bien? Pero era como una enfermedad así, que pasaba supuestamente por el lashon hara. Pero no solamente por la Yonah Ra. ¿Qué otra posibilidad habría de que le pase eso? Tenemos, ¿cómo saber por qué venía? Habría que ver algún lugar en el Tanaj que a alguien le pasó y ver qué es lo que había hecho. Tenemos dos lugares interesantes. Un lugar con el rey, con un Melech de Israel, que era muy tzadik, muy bueno, pero de repente le dijo, ¿yo por qué no puedo entrar en el Kodesh o en el Kodesh HaKodashim? Quiero entrar en el Kodesh y hacer incienso. Pero eso es de los Kohanim. Pero yo soy el rey no puede hacerlo. ¿Y qué hizo? Lo hizo. Está bien, entró, ¿está bien? Lo hizo, ¿está bien? Y enseguida le agarró lepra. Pero no se murió. ¿Está bien? Y murió, hasta toda su vida estuvo con lepra. La pregunta, ¿por qué le vino la lepra? ¿Hizo la Yonah Ra? No. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Hacer lo que no le correspondía. Fue un poco como Gabá, como orgullo, como diciendo, ¿por qué yo no puedo estar en ese nivel? ¿Por qué yo no puedo estar en eso? Como Jutzpah, ¿cierto? ¿No? Entonces, y el Pirkei Avot dice que la lepra venía por la Yonah Ra y también por como Ospanim, como que es una persona que se cree mucho, que es orgulloso. Y otro caso que tenemos es Miriam. ¿Se acuerdan Miriam? Sí, Esperen. ¿Cómo dice la Torah? Que Miriam le habló a Aarón y a Moshe. ¿Y qué les dijo? ¿Acaso nosotros no somos profetas también? ¿Y por qué tomaste la Ishakushit? Dice que Miriam le habló a Moshe y a Aarón. No, perdón. Miriam y Aarón le hablaron a Moshe. Miriam y Aarón le hablan a Moshe ahí. No, Miriam y Aarón le hablan a Moshe. ¿Acaso nosotros no somos profetas? ¿Y por qué tomaste esta mujer? Por el tema de que tomó la mujer Kushit. Bueno, mi pregunta es, si Miriam le está hablando a Moshe, ¿eso es la Yonah Ra? No, pero... ¿Qué es la Yonah Ra? ¿Cuál es la definición de la Yonah Ra? Exacto, la definición de la Yonah Ra es cuando yo hablo mal de alguien, a otra persona, de una persona. ¿Está bien? No cuando le hablo a él y le digo algo que no me estoy de acuerdo con él. Eso no es la Yonah Ra. Entonces, ahí Miriam, ¿cómo actuó? ¿Qué dijo? ¿Acaso nosotros no somos profetas como tú, Moshe? ¿Por qué vos tomaste a esta mujer? O sea, como que se vieron de igual a igual. Y Moshe no contestó nada porque Moshe era muy humilde. Y ahí salió Dios en la defensiva de Moshe. Y enseguida le agarró lepra a Miriam. O sea que la lepra ahí no vino por la Yonah Ra. También como que ella se creyó que estaba en el nivel de Moshe. Ven que la lepra venía por varias cosas. Nada más quise traer lo que dice el Pirkei Avot. ¿Está bien? Y obvio que la teshuvá pero era algo milagroso. Porque ¿qué tiene que ver? La lepra normalmente es una enfermedad. Ahí venía solamente cuando... Y venía la teshuvá y ahí como que se curaba. ¿Está bien? Esto quiere para decir algo de... porque todos los temas de ahora habla todo de ese tema. Tazria, Metzorá. Está bien todo el tema de la lepra y cómo era los corbanos, cuando se curaba, qué tenía que hacer. Hacemos 5 minutos de recreo. ¿Está bien? Y voy a preparar ahí para... Nos pasamos allá. Mahon Ora, tu casa en Israel.